aire, en cuanto salga el video, te lo comparto también a tu cuenta de Facebook. Ah, excelente. Ok, bueno, ya estamos al aire, nada más vamos a esperar un poquito a que el video se presente en nuestra página. Primero que nada, pues darte las gracias, Juan Luis, por querer participar en esta entrevista para esta audiencia, que es un grupo de empresarios que generalmente luego quieren saber nuevas técnicas y nuevos conceptos, y creo que este concepto que manejas tú es muy interesante. Entonces, bienvenido a la entrevista. Gracias, Vero. Muy amable. Bueno, vamos a dar unos minutitos mientras se muestra el video, y así también damos tiempo a que algunos se empiecen a conectar. Se vayan a conectar, claro. Sí, así es esto. Siempre hay como un pequeño delay en lo que va llegando la audiencia, ¿no? Y está excelente que vayan poquito a poco entrando, ¿no? Exacto, sí, para dar oportunidad también a que empiecen a escuchar la entrevista desde el principio y que luego puedan participar con algunas preguntas, que es lo que pone un poco más interesante la situación. Mira, creo que ya estamos. Te lo voy a compartir. ¿Me lo compartes? ¿En mi página o cómo es? Sí, estoy tratando de ponerlo directamente a ti, en la biografía de un amigo, y lo pongo directamente en tu muro. ¿Te parece bien? Sí, lo puedes poner en mi muro. No sé si lo puedes poner en la fanpage, en Juan Luis Vinayo, Desarrollo Consciente. No sé si eso te da la opción. Estaría muy bien. Voy a ver. Ah, es que hay unos permisos ahí que no están abiertos. Vamos a intentar otra forma. O si me pasas un link, no sé si yo lo puedo poner en mi, publicarlo en mi... Ok, mira, te voy a etiquetar. Creo que ya vi que te puedo etiquetar aquí para que llegue directo. A ver, creo que ahí te va a llegar. Vamos a dar unos minutitos. De acuerdo. ¿En la página de personal o dónde me etiquetaste? Porque luego, como tenemos el perfil en el y luego... video. Sí, hay en la página de BM Consulta Educativa Individual, Pareja y Familia, que es donde estamos presentando el video. Así ahí es, mismo ahí. te etiqueté. Perfecto, ya veo. A ver si... ¿Ya lo ves? Sí. Perfecto. Súper. Bueno, está buenísimo porque así ya la gente que te sigue también ya lo puede ver en directo y también puede opinar y, bueno, participar un poco, que es también lo que quisiéramos, hacerlo como más dinámico. Por supuesto. Bueno, claro y si tú estás listo, pues vamos empezando con la entrevista. Primero que nada, me encantaría que la gente supiera quién es Juan Luis Viñayo. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto, colega, que estemos trabajando en estas cosas, porque yo me dedico al desarrollo organizacional consciente, probablemente porque he sido un empleado muy frustrado. Y entonces llegaba nuevo a una organización y empezaba a encontrar como ciertas inconsistencias, demasiado sufrimiento innecesario, empezaba a encontrar como demasiada ruido, desmotivación, poca resonancia con la gente muy a la defensiva, gente muy, de alguna forma, no comprometida, sino trabajando desde el miedo, trabajando para que no los riñeran en lugar de estar satisfechos con su trabajo y con su vocación y demás. Yo decía, ay, será esta empresa, ¿no? Entonces me cambiaba de empresa. Y me cambiaba de empresa y me encontraba a otros líderes muy parecidos y me encontraba eso. Digo, será el giro. Me cambiaba de giro, me cambiaba de industria, me cambiaba de país, me cambiaba de continente y seguía encontrando más de lo mismo. Demasiado sufrimiento innecesario en las organizaciones. Entonces empecé a estudiar temas de desarrollo de conciencia y fue ahí cuando me di cuenta que que está este vacío enorme en torno al individuo, que no nos explica nada de esto. Conectamos ahí tú y yo en este modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, donde pudimos encontrar este llamado interno a compartir estas enseñanzas y efectivamente
después cada uno va nutriéndose, ¿no? de sus diferentes llamados, ¿no? Y de cómo complementar esto. Y bueno, pues mi formación tiene que ver con el coaching, acompañamiento del logro de los objetivos de las personas, ¿no? A través del coaching de vida o el coaching ejecutivo. También estudié Conscious Business Coaching, que es este modelo de Fred Kaufman, que nos permite como generar valor a través de los valores. Estudié temas de cultura organizacional consciente, constructiva. Todo esto me ha llevado a perfilarme y estar perfectamente en el ejercicio de mi vocación cuando trabajo con organizaciones, con personas, con grupos de trabajo para llevarlos al siguiente nivel, sobre todo partiendo del nivel de conciencia, ¿no? Primero la conciencia, después la responsabilidad y después la acción. Y desde ahí llevo trabajando como 10 años, 11 años así en este tema y bueno, pues la verdad soy inmensamente feliz haciendo esto. Soy gallego, de los de verdad, o sea, nací en Galicia. Sí. Si sabes algún chiste nuevo de gallegos, me actualizas, Vero, por favor. Sí, que aquí en México hacemos mucho de eso, sí. Bueno, estoy casado con una mujer de León, Guanajuato. Mi familia es de León también. Yo nací en Vigo, en Galicia, pero mi familia es de León y estoy casado con una mujer de León, Guanajuato. Entonces, bueno, tenemos a Mateo, nuestro hijo pequeño, que fue un regalo de Dios, enviado de Dios, quiere decir Mateo. Y bueno, pues poco más, ¿no? Y te puedo decir que estoy muy contento de hacer este tipo de iniciativas en redes sociales y estar mirando hacia adentro en este COVID y en esta pandemia que nos permite también atravesar esta tormenta con lucidez, ¿no? Y estar aportando valor a las personas y pues contribuyendo, ¿no? Con lo que sé, lo que tengo y lo que soy. No sé si te suena eso. Sí, claro, me identifica muchísimo con lo que estás diciendo. De hecho, ¿cómo te das cuenta que la integración de la conciencia es interesante? Y primero lo vamos a hablar en el plano individual y luego lo pasamos al plano empresarial, pero ¿cómo te vas dando cuenta de esta importancia de adquirir o de trabajar a través de la conciencia? Pues sí, mira, pues yo creo que cuando uno tiene una relación consigo mismo, ¿no? En esta relación que uno va fundando desde chiquito, ¿no? Y vamos haciendo esta relación con nosotros mismos que a veces no es del todo funcional, ¿no? Este autoconcepto, este quién soy, este diálogo interno que a veces no nos ayuda a desarrollarnos, a crecer, a estar en paz. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno nota esta sensación de insatisfacción, de no va por ahí, no me siento cómodo, no me siento a gusto con mi vida, claro, al principio, pues cuando uno está en los 20s o en la primavera de la vida, estamos con una sensación de incertidumbre y qué vamos a hacer con nuestra vida y qué voy a hacer y demás. Y vas pensando que, bueno, pues hay que ir tomando, ¿no? de la vida, de lo que te va ofreciendo y demás, hasta que al rato te vas dando cuenta, o yo me voy dando cuenta, que yo tengo un papel mucho más protagonista en el resultado que estoy teniendo, ¿no? Y hay un momento en el que me doy cuenta que estoy echándole la culpa a todo el mundo de mi sufrimiento, de mi malestar, de mi incomodidad. Y entonces siempre me he movido en este anhelo de estar mejor, ¿no? En este anhelo de plenitud, siempre he ido buscando, ¿no? Y entonces me he ido moviendo, ¿no? Ya me salí de mi casa muy pronto, peleado con mi papá porque no nos llevábamos bien. Y entonces empecé a buscar como a conocerme mejor, ¿no? A entender de qué estoy hecho y cómo puedo afrontar los desafíos de mi vida cotidiana desde un lugar en el que me sienta más feliz, ¿no? Y entonces este moverme hacia allá ha sido para mí como darme cuenta de que siempre estoy necesitando algo más y ese algo más está dentro de mí. En el momento que yo me voy dando cuenta de esto, digo, ay, va por ahí, o sea, no es tanto llenarlo con cosas de fuera, porque sí me he pasado muchos años de mi vida queriendo llenar esta sensación de vacío con cosas de fuera, con dinero, con sensaciones, con andar buscando, ¿no? De repente los fines de semana metido en el marasmo de la discoteca y del ruido y eso, y me la pasaba trabajando de lunes a viernes para poder gastar dinero, ¿no? Pero trabajaba en cosas que no tenían nada que ver conmigo, ¿no? Me dedicaba a la soldadura, ¿no? Con 18 años me dedicaba a la soldadura. Imagínate una persona como yo que me encanta hablar y compartir y comunicar, metido ahí en una pantalla mirando una lucecita, ¿no? de lo que es la soldadura. Y entonces nada que ver conmigo. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que tomé conciencia de que yo era el común denominador de todos mis fracasos. Yo me di cuenta, dije, ay, ¿será que yo tengo algo que ver en esta sensación de incomodidad, de que no esto? Y bueno, gracias a Dios conecté con el teatro.
Y el teatro me dio la conciencia de Hamlet en el texto de Hamlet dice, del teatro me serviré y la conciencia del rey atraparé. Y realmente el teatro para mí fue bálsamo, fue poder conocerme a mí y poder denunciar el dolor que yo veía en mí y en el mundo. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que al leer cómo se comportaban los personajes, pude empezar a ahondar y a entender este lado humanista y pude empezar a conectarme con la cultura nuevamente, porque me fui del sistema educativo tradicional porque no encontraba ningún sentido a eso. Y entonces me conecté con el teatro, la función social del teatro me llevó a conectarme con el servicio de las personas, pero a la vez seguía viendo un vacío ahí que no decía, ay, algo no funciona todavía porque hay una industria detrás del entretenimiento y todo esto, y no respondía a mi anhelo, ¿no? Todavía de erradicar el sufrimiento innecesario. Yo veía que la televisión pues servía para adormecer la conciencia de la gente, nos hace más brutos, y entonces participar de eso tampoco me llenaba, ¿no? Y sí ganaba dinero de vez en cuando y demás, pero no era una cosa que me llenara. Y después entré en el mundo de la capacitación, buscaban un actor para mostrar ejemplos de impacto y tal, y yo a la vez estaba estudiando coaching, y en ese momento el coaching es pura conciencia, es darme cuenta es tener una persona enfrente que te pone coaching o un consultor que te pone un espejo y te dice, oye, ¿cómo? Mira, sí te ves por detrás, por un lado, esto no lo alcanzas a ver. Y desde ahí fue que me conecté con el mundo empresarial y me di cuenta que en ese momento las personas que estaban ahí abajo estaban igual que yo en un estado de incomodidad, de insatisfacción, de poca resonancia significativa con sus trabajos, con su día a día. Y entonces me di cuenta que ayudaba a poner orden en este tema del coaching, el cuestionarnos, este método socrático de hacer preguntas. Y entonces ahí fue cuando dije, este es el guión que yo quiero. En compartir con las personas este tipo de información que tiene que ver con conocerse a sí mismos, porque somos los grandes desconocidos de nosotros mismos. Entonces, desde ahí es que la conciencia fue como el eje angular de todo mi trabajo. Y a partir de ahí, todo lo que tenga que ver con conciencia es mi trabajo. Va un poco por ahí. Fíjate qué interesante ahorita que estás diciendo, cómo a la hora que te refieres a la conciencia, lo marcas con una frase súper sencilla, que es simplemente darme cuenta de lo que está sucediendo, porque luego a veces malinterpretamos esta conceptualización de la conciencia y la queremos ver como esotérica o iluminación, este tipo de cosas que luego cuando lo quieres bajar a lo empresarial, pues pareciera no funcionar enlazado. Entonces, cuando tú haces esta referencia de esta frase que acabas de decir, de darme cuenta, creo que ahí es esta pieza fundamental de la integración que pudiste hacer en ti mismo. Y ahora, ¿cómo funciona eso cuando lo enlazas en la empresa? ¿Cómo haces esta integración de la conciencia en la empresa? Cuéntanos un poquito. Bueno, Peter Drucker tiene una frase muy mítica que es que la cultura se come la estrategia. Es decir, nosotros podemos tener buenas estrategias como líderes, sin embargo, lo que representa esa estrategia para la gente que va a tener que llevar esa estrategia adelante puede ser que lo que significa esté inhibiendo esa propia estrategia. Por ejemplo, un líder que se ha hecho a sí mismo, que ha construido la empresa, fundador de la empresa, que monta la empresa a base de buenas decisiones y empuje y coraje y conquista el mercado y hace lo que tiene que hacer y da órdenes y organiza a la gente, ¿no? Pero llega un momento en el que lo que nos trajo hasta aquí no es suficiente para el siguiente nivel de la organización. Entonces, tuvo éxito, cierto éxito, y entonces, de repente, lo que está notando es que necesita que su gente sea mucho más innovadora, como el momento COVID que estamos viviendo, y de repente necesitamos respuestas ágiles, necesitamos ser mucho más asertivos, tomar decisiones basadas en hechos, tenemos que ser muy, muy conscientes a la hora de tomar decisiones y no reactivos. Lo contrario a la conciencia es la mecanicidad, actuar reactivamente. Entonces, ¿qué pasa? Este líder se da cuenta de esa necesidad y quiere proponerlo como una gran iniciativa. Chicos, quiero que sean innovadores. Reúne a sus gerentes o a su gente, ¿no? Y dice, quiero que sean innovadores, que me traigan ideas, que me propongan. Y entonces, de repente, la gente, acostumbrada a cómo se han hecho siempre las cosas aquí, de repente dice, innovar, ¿qué quiere decir innovar? Innovar puede ser arriesgarme, puede ser equivocarme, hacer las cosas diferentes. Uy, ¿cómo tratan aquí al que se equivoca? El otro día vi que a Pedro le pegaron una cagotiza, marca no me olvides, ¿sabes qué? No, yo no me voy a arriesgar, que innove otro. Entonces, una gran estrategia va a estar inhibida
por la cultura organizacional. Y la cultura es ni más ni menos que lo que pensamos que debemos de hacer para que nos vaya bien en la empresa. Es esa mirada, ¿no?, que tiene la gente sobre la organización, ¿no? De qué debo de hacer para sobrevivir. Todos queremos que nos vaya bien, ¿no? El tema es si lo hacemos desde la autorrealización, desde el propósito, o lo hacemos desde el miedo, lo hacemos desde la conexión, Juan Luis. A ver si nos ¿se cortó un poquito? Hola, ya te veo de vuelta. No sé si... Ya sabes que a veces ¿Se te fue un poquito la señal? Sí, bueno, creo que ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, perfecto. Entonces, bueno, retomando esto, lo que digo es que en la organización esta cultura puede inhibir la estrategia, y cultura es todo lo que pensamos que debemos de hacer para que nos vaya bien en la organización. Yo no conozco ningún suicida laboral que se levante por la mañana y dice, a ver si hoy la cago y me corren. No, la verdad es que lo que queremos es que nos vaya mejor cada día. Entonces, para que nos vaya mejor, tenemos que ser más conscientes de qué estamos haciendo, de qué estamos haciendo hoy y cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer las cosas de la mejor manera. Y para eso, un líder, porque todo empieza en el liderazgo, la cultura son comportamientos, símbolos y sistemas de trabajo. Comportamientos, símbolos y sistemas. Eso es la cultura. Y de verdad, de alguna forma, no es lo que se dice, sino lo que se hace, la cultura. Entonces, ¿a dónde se va a desempeñar tu equipo? Tu equipo se va a topar con tu nivel de conciencia. No pueden desempeñarse más allá de tu nivel de conciencia como líder. Entonces, si tú estás pidiéndoles que hagan un cambio, tienes que entender que hay una relación causa-efecto entre cómo se comportan ellos y cómo lideras tú. Si tú no eres consciente del impacto que estás teniendo en las personas, eso no quiere decir que no lo tengas, que no tengas ese impacto. Ahora, si eres consciente, puedes transformar ese impacto. Todo resultado que tenemos hoy es el producto de un proceso. Si cambiamos alguna variable del proceso, vamos a tener un resultado diferente. Eso es la conciencia en la empresa. Ser capaz de entender cuáles son esas realidades sutiles, cómo se está comportando el sistema y entender que todo lo que hago tiene un impacto en la gente, en la efectividad y en el resultado. Hay 4 dimensiones donde tiene un impacto lo que yo hago. Está la dimensión del yo, que es una dimensión personal, donde están mis valores, donde me siento realizado o no, tengo una sensación de completitud o no, etcétera, etcétera. Mi sensación. Entonces, después está el nivel del nosotros, que es el nivel relacional. Esto que estoy haciendo, ¿qué impacto tiene en la relación? Después hay un nivel operativo que tiene que ver con el ello. Yo, nosotros, ello, que sería como la parte objetiva, ¿no? En esta parte objetiva de la organización, que son las métricas, lo que podemos medir, observar, los datos duros, etcétera. Y luego hay una parte que tiene que ver con la comunidad, con el impacto que tenemos afuera, ¿no? De alguna forma, con el ello, o con el ellos, más bien, ¿no? El ello y el ellos, ¿no? Tiene que ver con comunidad, tiene que ver con todos los grupos de interés que están alrededor del negocio, ¿no? Entonces, la conciencia, en los negocios, implica estar consciente en esos niveles, en el yo, en el nosotros, en el ello y en el aquello, o en el ellos, ¿no? Si yo estoy enfocado nada más a resultados, pero no estoy cuidando a mi gente, probablemente tenga resultados a corto plazo, pero no van a ser consistentes y no me van a preparar para un momento de incertidumbre como el que estamos viviendo. Entonces, lo que nos trajo hasta aquí nos ha dado éxito. ¿Pero es suficiente para el siguiente nivel? ¿Para afrontar el desafío que tenemos hoy? ¿O tenemos que ser conscientes de cómo estamos haciendo las cosas y hacer algo diferente? Ok, pero fíjate, entonces ahora lo que me comentas, empiezo a cuestionar otra cosa, que de acuerdo a lo que escucho, el liderazgo la conciencia tendría que entrar a través del liderazgo. Esa es la ruta de entrada, a través de que el líder sea el que primero despierta su conciencia o empieza a hacer la integración de la conciencia en sí en la empresa para después bajarlo. ¿Es así en ese orden como tú lo planteas, que funcionaría mejor? Yo creo que todo el mundo tiene una conciencia. Hay muchas personas en tu organización que tienen conciencia de la situación. El tema es si lo externan o no, si hacen algo con eso o no. Entonces, para que haya un movimiento en la organización,
esto viene auspiciado por una directriz del líder. Cuando yo voy a trabajar con una organización y no está el director general para dar el kickoff, yo no trabajo, no arranco. Digo, si no está, no, lo hacemos otro día. Porque tiene que estar el director general, sobre todo en temas de cultura, porque el tema de cultura no es un tema de recursos humanos, es una estrategia de alta dirección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona, el líder, está consciente, lo primero es cuál es mi parte en esta situación que estoy viviendo. Porque si no, está en un modelo mental de víctima de arréglame a estos, porque estos güeyes no me dejan dar resultados. Casi como el problema lo tienen ellos, ¿no? La casada es mi mujer. O sea, ese tipo de, ¿no? Entonces, no, señor. El tema es que si tú no haces algo, si tú no cambias, todo va a seguir como antes. Para ser un mejor líder, mucha gente dice, pues queremos ser mejores, quiero ser mejores. Entonces, lo que yo digo es, para ser mejor líder, no puedes hacer lo que tienes que hacer nada más. Tienes que hacer diferente a lo que has hecho hasta ahora. Para ser mejor, tienes que hacer diferente lo que tienes que hacer. Y eso va contra nuestro cableado, porque nuestro cerebro, con esta plasticidad que tiene, generan arquitecturas cerebrales que nos hacen dar respuestas inmediatas a situaciones cotidianas sin pensar. Entramos en esa mecanicidad. Y cuando vamos manejando el avión, el piloto quita el piloto automático cuando hay turbulencia y cuando hay momento difícil, él se hace cargo. Eso es quitar la mecanicidad, es hacerme cargo del avión. Y eso no pasa porque sí, son acciones deliberadas. Y entonces tengo que hacer algo diferente. Primero tomar conciencia, entender dónde estoy y dónde quiero llevar a la organización. Entonces sí, por supuesto, empieza ahí, pero hay diferentes, estoy enamorado de un modelo que se llama capitalismo consciente, que funda John Mackey, el fundador de Whole Foods, y Rax Sisodia, un mercadólogo de la Universidad de Babson School, buenísimo, que tiene un libro que se llama Firms of Endearment, las firmas del cariñito, y otro libro que se llama precisamente Capitalismo Consciente, ¿no? Entonces, hacen este libro entre los dos y hablan de que las culturas, han observado y estudiado las culturas. Entonces, las culturas que están en este movimiento capitalista consciente tienen 4 tenets, 4 pilares fundamentales. El primero es una cultura consciente. Bueno, primero es un propósito superior. Propósito superior más amplio y noble que hacer dinero. Yo creo que los empleados de repente no se levantan por la mañana y dicen, a ver si hago rico al jefe o a los accionistas. Con eso no resonamos mucho. Sin embargo, con dar nuestro regalo al mundo, hacer un México mejor por esto y esto, etcétera, etcétera, este propósito superior nos alinea a todos de una forma extraordinaria. Propósito superior, cultura consciente, liderazgo consciente y la integración de todos los grupos de interés, los stakeholders. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son los grupos de interés alrededor de tu negocio? Accionistas, clientes, proveedores, empleados, la comunidad donde está inserto tu negocio, el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, date cuenta cómo cuando tomamos decisiones, lo tomamos de una manera nada más enfocados en nuestra empresa, miramos hacia adentro y concretamente no hacia todos los grupos, el yo, nosotros, ellos y ellos, sino enfocado nada más en el ello, en el resultado. Tomamos decisiones así y no nos damos cuenta de cómo estamos impactando en nuestros proveedores, si los estamos desarrollando o no, cómo están nuestros empleados, si los estamos cuidando o no, si estamos cuidando a los accionistas o no. Obviamente, cuando hay accionistas se tiene que cuidar porque piden cuentas, pero va un poco por ahí, ¿no? ¿Cuál es el orden? ¿Por dónde empezar? Tiene que empezar uno, porque nada cambia, pero si cambio yo, cambia todo. ¿Quién tiene que empezar? El dueño del negocio. ¿Quién tiene que empezar? El líder. Tiene que empezar a hacerse cargo hay que tomar conciencia de muchas dimensiones y muchas cosas, ¿no? Un poco por ahí. Ahora, aquí creo que sería como el concepto, porque es diferente para una empresa que es corporativa o para una empresa que es familiar. Si es una empresa familiar, sí, probablemente el dueño es el que puede tomar esta decisión de empezar a hacer estos cambios enfocados a hacer un liderazgo consciente y a su grupo consciente. Pero en una empresa que es multinacional o ¿en qué nivel entra? Porque estaría muy difícil que los accionistas, o no sé, ¿cómo podría ser en este caso? Hombre, evidentemente empieza con el equipo directivo, es decir,
el equipo directivo en su planeación tiene que decir, bueno, ¿cómo vamos? Integrar una empresa que Claro, no sea familiar? claro. Sí. Entiendo la pregunta, ¿cómo integra una empresa que no sea familiar esto? Empieza por el equipo directivo. Evidentemente, el equipo directivo es el que va a hacer su planeación, va a decir, sí, tenemos que lograr estos objetivos, el cómo los logramos tiene que ver con esa cultura. Si nosotros no intervenimos esa cultura organizacional, vamos a estar, de alguna manera, poniendo parches, haciendo estrategias que al final pueden estar inhibidas por la misma forma de trabajar, por los sistemas de trabajo, por los símbolos que tenemos, por los comportamientos que son usuales. Por ejemplo, un símbolo muy claro en una organización es como quién se lleva un bono, quién no, quién asciende o quién se va. Hicimos ahora una reestructura en la organización. Se fueron unas personas, se quedaron otras. Es un símbolo muy claro. La gente que se quedó se comporta de una manera. Entonces, los que no se comportan de esa manera están en riesgo, se van a ir. Entonces, ¿qué pasa? Los comos, el ser más consciente, el entrarle a un proceso de cultura organizacional consciente o constructiva, implica un gran compromiso de parte de la alta dirección. Te puedo decir, nosotros estamos trabajando con empresas multinacionales, trabajando en muchos países, empresas como Mave, que tiene operaciones en diferentes partes del mundo y están totalmente comprometidos desde hace 6, 7 años trabajando su cultura. Entonces, ¿de qué se trata? De entender cómo arriba tenemos que comprender perfectamente estos principios y a partir de ahí empezar a hacer toda una campaña de entrenamiento en este nivel de conciencia. Porque esto no pasa porque pongamos un póster en el elevador o porque digamos nos vamos a portar así o que mandemos un comunicado. Evidentemente, en nuestro día a día, en nuestras reuniones, en nuestras respuestas ante los conflictos, vamos a mostrar un lado constructivo o un lado reactivo, defensivo, ¿no? Entonces, por supuesto, tiene que entrar desde la alta dirección, tiene que aprobarse desde ahí arriba y vivirse como una estrategia core del negocio. No pasa porque unos pocos digan, nosotros vamos a entrarle a esto, porque la realidad es que tiene que haber claridad sobre qué se espera y qué vamos a hacer, cómo funciona esto. Ok, perfecto. Mira, otros puntos que estabas hablando que también se me hizo muy interesante es esta mecanicidad que es la contraparte de la conciencia. Entonces, yo creo que con eso, a lo mejor los empresarios, con este enunciado que tú nos dices, los empresarios se pueden dar cuenta si están como trabajando en esta mecanicidad o en realidad sí de alguna manera estarían incorporando la conciencia. Pero otro punto que dices es que lo metes a la práctica, o sea, metes la conciencia en la funcionalidad diaria y creo que eso es recuperable y es muy interesante. Y ahora me gustaría hacerte otra pregunta, como ¿qué elemento crees que es el que impide que la conciencia se pueda integrar en la empresa? ¿Qué elementos? El primero es el éxito. Si esto ya ha funcionado, ¿para qué le mueves? Entonces, a ver, espérame, pero esto, ¿por qué quieren hacer algo diferente? Pero si estamos bien como estamos. Nuestro cerebro nos dice, no te muevas. ¿Para qué te vas a arriesgar a hacer algo diferente? Pues hasta que no hay una crisis grave en la que decimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a correr a este cuate, vamos a correr al otro, porque... Entonces, pero eso no resuelve, porque del fondo el problema es que no estamos mirando. Hay ciertos modelos mentales que son como los lentes que llevamos puestos. Tenemos que ser conscientes de que el mundo no es como vemos. Nosotros vemos el mundo como somos nosotros. Entonces, si yo tengo unos lentes de color naranja, el mundo lo voy a ver naranja. El problema es que no me doy cuenta y puedo cometer la arrogancia de decir, el mundo es naranja. Y el que esté en contra mía, ahí viene el apego, porque el apego es la confusión entre mis ideas y yo, por ejemplo. Yo soy mis ideas. Como cuestiones mi idea, me estás cuestionando a mí. Entonces, si yo soy una persona casada con mis ideas, el mundo es naranja. Y he tenido mucho éxito viendo el color del mundo. Yo sé lo que es mejor para todos. La arrogancia puede ser que hay ciertos valores que nos colocan lejos de poder avanzar. Como por ejemplo la arrogancia de yo ya sé, no necesito.
como el modelo mental de la víctima de, no, es que esto pasa por López Obrador, o esto pasa por el dólar, o el COVID, o mis compañeros, o ¿sabes? El cliente. Es que el cliente no entiende, ¿no? O ¿por qué no hiciste, por qué no entregaste esto? No me mandaron información, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es el modelo mental que tiene, que opera, y desde ahí ver si eso es funcional o no. Entonces, ¿cómo darme cuenta de eso? Tengo que estar abierto. Para estar abierto tengo que ser humilde y integrar la dimensión del error en el aprendizaje. Y decir, bueno, tuve éxito, pero no estoy satisfecho. Porque empresas como Kodak, de la noche a la mañana se vinieron abajo, con 17.000 empleados, y Kodak, paradójicamente, fue un ingeniero de Kodak el que diseñó la cámara fotográfica digital. Y vino y dijo, esto es lo que sigue. Y los super ejecutivos exitosísimos de Kodak dijeron, ¿y esto cuánto falta para que se vea bien? Porque no tenía ni un megapíxel y, pues faltan como 6 o 7 años de evolución de la tecnología y tal. No, ¿sabes qué? Meterlo al cajón, sigamos haciendo lo que sabemos hacer bien. Entonces, de repente, Kodak, en el mismo periodo que quiebra con 17.000 empleados, Instagram se vende con 7 empleados por 10.000 millones de dólares, ¿no? Paradójicamente, con una tecnología que diseñó un ingeniero de la casa. Entonces, ahí el gran problema puede ser nuestro éxito, nuestra arrogancia, el no asumir la responsabilidad que nos toca, el estar evadiendo esa responsabilidad, echando la culpa a otros o a otras cosas. Sí, fíjate que es interesante, hasta ahorita que dijiste éxito, a mí también fue así como en mi cabeza, porque como que no llegas a pensar que el éxito puede ser un elemento que interrumpa una integración de la conciencia en la empresa. Y ahora que me lo dices, de verdad me parece maravilloso ese ejemplo que pusiste. Sí, ahora, el miedo. El miedo. ¿Cuál podría ser un resultado de que integras la conciencia en la empresa? Integrar la conciencia en tu vida es sinónimo de paz, es sinónimo de autorrealización, es sinónimo de logros, es sinónimo de tener un equipo que se sabe vulnerable, no débil, vulnerable. ¿Por qué? Porque tiene ciertos modelos mentales y pueden tener conversaciones mucho más constructivas diciendo, desde mi perspectiva, fíjate, lo que yo alcanzo a ver es esto, ¿qué alcanzan a ver ustedes? Entonces empiezan a integrar las perspectivas de unos y de otros, porque todas las perspectivas son parcialmente ciertas. De alguna manera, unos y otros complementan esa visión. Entonces, ¿qué pasa? Mi ego, mi imaginario personal, ¿no? De lo que soy, el gran líder, me puede estar diciendo, oye, el que piensa diferente a ti es un imbécil. De hecho, Vero, ¿tú conoces algún idiota que piense como tú? Si piensa como tú es un genio. Ahora, como piensa diferente es un imbécil, seguro. Sí, seguro. Sí. Tiene todas las papeletas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nuestras conversaciones empiezan a ser mucho más conscientes porque nos damos cuenta que tenemos estos lentes con los que vemos el mundo y podemos empezar diciendo, en lugar del mundo es naranja, yo lo estoy viendo naranja, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve el otro? Y como líder tomo decisiones basadas en la integración de diferentes perspectivas, teniendo una perspectiva más amplia de la realidad desde la que tomar mejores decisiones. Entonces el equipo va a estar mucho más consolidado. Vamos a ser líderes afiliativos que son capaces de ser sensibles a la satisfacción del equipo, a darse cuenta cuando las personas están floreciendo o no. Porque una persona que te teme te va a entregar el mínimo para que no le corras. Pero una persona inspirada por ti va a entregar el 200%. Una persona que está comprometida realmente, intrínsecamente, no por miedo, sino acepta el reto, el desafío, persigue metas realistas con entusiasmo, ¿no? Se ponen metas realistas y las sigue con gusto por el placer de hacer, no porque me vayan a reñir, sino por sentir esta realización personal. Eso pasa cuando hablamos de nuestra conciencia y hablamos de nuestras dolencias y hablamos de lo que no funciona y hablamos de nuestras expectativas y decimos, oye, yo tengo una perspectiva diferente o yo disiento de esto. Entonces, claro, alguno puede decir, puta madre, no estoy preparado para que me vengan ahora a cuestionar, ¿no? A mí no me cuestiones, ¿no? Bueno, buenas noches. ¿Sabes qué? Mientras tú estás diciendo a mí no me cuestiones,
hay gente que está reunida en salas redondas, quitando las mesas, mirándose unos a otros a los ojos y diciéndose, cuando tú haces eso, yo me siento asustado porque tengo miedo de que todo mi trabajo no sirva, pero te quiero compartir que si esa idea es mejor, si todos están de acuerdo, haciendo consenso, yo voy para adelante. Y en otras organizaciones, por el contrario, deciden muy democráticamente votar. Y dicen, ¿sabe qué? Pues votemos. Y entonces democracia son 2 lobos y una oveja decidiendo qué van a cenar. Siempre hay uno que pierde. Entonces, de repente, votemos, a ver, no, pues esto es mejor, y entonces yo, lo que levante la mano el jefe, lo que vote el jefe, yo también, y entonces de repente el que pierde dice, ese no es mi presidente, meto palos en las ruedas, ya verás cómo esto no funciona, las juntas después de la junta, ¿no? Donde, ya viste, esto no va a funcionar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas conversaciones no son conscientes. Eso pasa. Una conversación consciente, un espacio consciente, una persona, una organización que abrió su conciencia a esto, pueden tener ese tipo de conversaciones. Y eso no quiere decir esas culturas constructivas. No son culturas de yo quiero tener 1 millón de amigos. No. La metáfora es un poco más... La metáfora de esas culturas es el samurái, que tiene la mirada amorosa y la espada firme. Y dice, tú y yo teníamos un compromiso, ¿es cierto? Y saben hacer reclamos constructivos, donde la relación crece, donde se mejora la tarea y donde hay nuevos compromisos y donde hay aprendizaje para que no volvamos a cometer el error. Erraremos en otra cosa porque somos humanos, pero como somos sabios, aprendemos y avanzamos. El necio no avanza, se queda patinando en lo mismo. Entonces va un poco por ahí. ¿Qué pasa cuando estamos más conscientes? Pasan 1000 cosas, pasa la magia. Pasa que nuestros clientes están más satisfechos. Pasa que cuando los clientes están más satisfechos nos compran, y cuando nos compran y confían en nosotros, nuestros accionistas están muy felices e inyectan capital en el negocio. Y entonces podemos mejorar las prestaciones de nuestros empleados y podemos mejorar las relaciones con nuestros proveedores, y cuidando a nuestros proveedores, ellos pueden desarrollar a su gente para invertir en innovación y entregarnos productos y servicios que nos pongan a la vanguardia. Y de repente todo mejora. Pero claro, hay 2 opciones. Blue pill o red pill. Sí. ¿Quieres ver o no? Sí, Neo en la Matrix, ¿quieres ver o no? Y hay gente que no quiere ver. Si vas manejando, el otro día compartí un taller gratuito para evaluar tu proyecto de vida y lanzaba un video un poco provocativo diciendo, si vas manejando y oyes un ruidito en una rueda, ¿qué haces? ¿Te detienes o sigues viaje a ver qué pasa? La verdad es que mucha gente, no, parar. Pero mucha gente me respondía cínicamente, yo le subo a la radio y es verdad. Y también es cierto, es una perspectiva que también es cierta. Hay gente que no quiere ver y no podemos obligar a ver al que no quiere ver. Así es. Fíjate que entonces la conciencia o la integración de la conciencia tiene que empezar por una decisión propia. Finalmente creo que es lo que podría recuperar de este ejemplo que dices. Y cuando no estoy listo ni siquiera para ver que puedo cambiar algo, pues voy a estar completamente cerrado a integrar la conciencia. Ya ni siquiera en lo personal, bueno, por lo menos mínimo en la empresa y en los colaboradores. Y lo que también rescato de lo que estás comentando es esta que se va haciendo multiplicador, ¿no? Finalmente va haciendo un efecto que empieza en lo individual, se va multiplicando a los colaboradores, luego se empieza a multiplicar hacia afuera, y entonces, bueno, va haciendo un cambio padrísimo que va modificando todo el resultado final, ¿no? Entonces, absolutamente. ¿Qué recomendación le podrías dar tú a los empresarios para que ellos pudieran tratar o incorporar esta integración de la conciencia en sus empresas? Hombre, no sé si te refieres a cómo, al cómo hacerlo, al cómo empezar a hacerlo. Sí, si alguien te preguntara cómo, pues, Sí, pero ¿cómo le hago? ajá, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues empieza primero por un proceso personal de decir qué tan satisfecho estás. Trabaja con un consultor, con un coach que te pueda poner espejos y decir, a ver, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Cuál es la brecha que estás transitando ahora? Porque si no hay un estado inicial y un estado deseado, una brecha, esta distancia, esta tensión, esa es la que nos va a generar la energía suficiente para construir. Entonces, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta si tienes un problema o no. ¿Cuál es el problema que estás afrontando?
ahora me doy cuenta de que no he tratado bien a mis proveedores y ahora que les estoy pidiendo ayuda no me están respondiendo. Y ahora me estoy dando cuenta que de repente he tenido que correr un montón de gente y todo el mundo tiene miedo. Y ahora me estoy dando cuenta de muchas cosas que teníamos que haber hecho, que no hemos hecho. Entonces ahora es cuando viene el ay, Dios mío, y quiero mandar un mensaje claro y quiero empezar a reorganizar las tropas para que afrontemos esto con agilidad y demás. Entonces, lo primero es conciencia, después responsabilidad y después acción. Entonces, tomar responsabilidad. Lo primero que te digo es cuál es tu parte de todo lo que estás viendo alrededor tuyo. ¿Qué estás viendo? ¿De qué manera tú has contribuido a este desastre que estás viviendo? Entonces, o de repente, ¿cuál es tu siguiente nivel? Hay dos opciones, eros o tánatos, amor o dolor. O sea, el amor o el miedo, más bien. ¿Queremos alejarnos del dolor o acercarnos al placer? ¿Cuál es tu momento? ¿En dónde estás ahora mismo? Quiero seguir a mi siguiente nivel. Porque no todo el mundo está en crisis ahora mismo, ¿eh? Ahora hay gente que está prosperando excelentemente. Sin embargo, esas personas a lo mejor dicen, ahora sí, es cuando. Ahora estamos creciendo, queremos crecer ordenadamente. Queremos una cultura que nos defina. Una cultura que, al final de cuentas, va a tener un impacto en la efectividad. Lo sepas o no, el changarrito de la tía Chonita tiene una cultura organizacional. Todas las organizaciones, 3 personas juntas trabajando tienen una cultura organizacional. Y lo sepas o no, tiene un efecto en lo individual, en lo grupal y en el impacto económico, en los datos duros, en la efectividad de la organización. Entonces, hay herramientas para medir la cultura. Cultura no es clima. El clima es una consecuencia de la cultura que tienes. El clima es cómo se siente la gente, si están contentos, si no están contentos, si de repente lo que comentan, en la fiesta del año pasado los camarones eran más grandes. O sea, esa sensación es el clima. Pero la cultura es la causa del clima y la causa de la efectividad. Entonces, nosotros usamos una herramienta de Human Synergistics, que es un proveedor gringo extraordinario, que nos mide 12 comportamientos en 3 estilos muy particulares de comportamiento, donde tenemos los estilos constructivos, los estilos pasivo-defensivos o agresivo-defensivos. Los estilos constructivos son los que la estadística, la data científica ha mostrado que tienen mejores resultados. Human Synergistics lleva 40 años midiendo el desempeño de las organizaciones y lleva mucha investigación detrás para darse cuenta que las culturas, las organizaciones que más hacia lo constructivo, hacia lo consciente están, tienen mejores resultados en todos los términos de salud organizacional. Y dentro de sus herramientas, no solo miden la cultura, de cómo está la cultura, si está hacia lo agresivo-defensivo, pasivo-defensivo o constructivo, sino que también puedo medir cómo están mis ejecutivos. Si es azul la cultura que buscamos, ¿qué tan azules son mis ejecutivos? O de repente tengo mucho rojo, que es agresivo, defensivo, o tengo verde, que es el que pasivo, defensivo, que busca estar tranquilo, seguro, hacer las cosas como las hemos hecho siempre, no meterse en problemas, decir lo que hay que decir para quedar bien, etcétera, etcétera. Esos son comportamientos bastante perniciosos para el negocio. A cualquiera, siempre que trabajo con ejecutivos les digo, imagínate que el negocio es tuyo. Tú quisieras tener gente que te dice lo que quieres oír, gente que se comporta de manera convencional, gente dependiente que hace lo que le dices cuando le dices y solo porque se lo dices. Esa gente que dice, oye, ¿sí? ¿Hicieron esto? No, ¿por qué? Es que no nos dijiste. Háganlo. Oye, ¿ya lo hicieron? Sí, ¿por qué no me avisaron? Es que no nos dijiste. Avísenme. O sea, y entonces esa cultura de la espera o cultura evasiva, comportamientos evasivos que no me quiero meter en problemas, entonces están echando balones fuera y etcétera, etcétera. Versus culturas rojas, agresivas, que son culturas de oposición, donde siempre estamos oponiendo a los demás y no dejamos pasar las cosas para que así yo me sienta seguro. Entonces voy oponiéndome a todo o mostrando poder. El poder es autoritario, beligerante, controlador, esta sensación de no confío en la gente, si no lo hago yo no lo hace nadie, estos están bien güeyes, y esta cosa que va en contra de la confianza de las personas, de ayudarlos a florecer, etcétera. La oposición, el poder, el competitivo, comportamientos que están compitiendo, y es muy bueno competir, pero por el mercado, afuera, con otras organizaciones, no adentro, en silos. Pues es que no es mi trabajo. Entonces, estas organizaciones en las que se están peleando la mirada del jefe, porque aquí el que no compite, aquí el que se mueve no sale en la foto. O el perfeccionista
que está encima de todo, largas horas de trabajo, totalmente insatisfecho porque nada nunca es suficiente, y entonces genera gente convencional que le dice, ¿para qué me voy a esforzar y le voy a traer propuestas si luego nunca está contento? Pues lo que le lleves, pues mejor que te diga cómo. Pues espérate, tú espérate para que te diga, porque si no te lo van a batear. Entonces, este tipo de culturas tienen un impacto en el dinero, tienen un impacto económico, medible, el EBITDA, la rotación de personal, el engagement, la gente, la percepción de la marca, el valor de la acción, todo eso va para arriba en una cultura constructiva. No se hace de la noche a la mañana, pero te pregunto, ¿cuándo crees que se plantó el árbol tan hermoso de tu vecino? ¿Cuál es el mejor momento para plantarse? Hoy. Te diría que va para plantarlo hoy. Para plantarlo hoy. Mi vecino lo plantó probablemente hace 5 años. El tema es, ¿tú ya tienes plantado tu maravilloso árbol? ¿O estás esperando que alguien te lo plante o cómo? ¿O ponerte a la sombra de otros o qué? Porque el sol va a pegar. Y estar listos y preparados. Sí, fíjate que me parece esta entrevista súper... Se me pasmó un poquito, no sé si estás ahí, Vero. No sé si se desconectó un poquito, si sigues ahí. Hola, hola. No te escucho, se quedó pasmada tu imagen. Parece que por ahí tenemos problemas de señal. Creo que se va a reconectar en breve, Vero, no lo sé. Y va un poco por ahí esto de la cultura, ¿no? De en qué momento es momento de hacernos cargo de esto. Probablemente tenga que ver con algo parecido a no tengo tiempo para la salud. No tengo tiempo para dedicarle a hacer ejercicio, deporte o cuidar mi dieta, mi alimentación. Entonces, si no tienes tiempo para la salud, vas a tener tiempo para la enfermedad. Ajá. No sé si ya volvió, si estamos en el aire, pero iniciaremos otro video para hacer el cierre. Ok. Bueno, parece ser que seguimos en el aire. Por favor, déjenos sus comentarios en el mensaje, perdón, en el chat para que podamos contestar preguntas o estamos totalmente abiertos para entrar en una conversación con ustedes, con mucho gusto, compartiendo un poco este tema de cómo la conciencia impacta en la cultura organizacional o en las empresas, en las personas que forman empresa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sigo.
Yo seguí un poquito hablando porque veo que estamos en vivo, no se ha cortado para mí. Qué Bienvenido bueno. otra vez a tu entrevista. Sí, bueno, ya sabes que a veces pasa con el Internet, integramos lo que sucede también. Bueno, esto es parte de las entrevistas en vivo. Es parte del Sí, show, nunca mejor dicho. exactamente. Y qué bueno que no te saliste porque así me pude conectar de nuevo más fácil. Y Bienvenido. aparte seguiste dándoles un poco más de información, está buenísimo, te lo agradezco, Juan Luis. Tantito, porque me quedo así como de, ¿será que siga yo? Pero bien, sí, me di cuenta en Facebook que seguía la transmisión, entonces, bueno, les decía que justo cuando te fuiste, que esto es un poco como el tema de la salud, ¿no? De repente cuando decimos, oye, es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo tiempo para mi salud, pues bueno, vas a tener tiempo para la enfermedad, ¿no? Es un poco... Sí, fíjate qué fuerte, ¿no? Y tenemos que Sí, esperarnos luego hasta la enfermedad para hacer algo al respecto, está súper complicado. está Entonces, cañón, mejor está cañón. curarnos antes, Cuidarnos en antes de salud. empezar. Exactamente. Buen Bueno, y punto. entonces para empezar a cerrar nuestra entrevista, que ha estado maravillosa, me gustaría que pudieras hacer como una conclusión o dos conclusiones de todas estas ideas que estamos hablando a través de la integración de la conciencia en la empresa. Buenísimo. Bueno, lo primero que se me ocurre conversando con esto es que la conciencia se proyecta en todos los ámbitos donde nos desarrollamos. No hay tanta frontera entre tu vida y tu trabajo. Hay horarios, pero la realidad es que no se puede dejar fuera un divorcio. Gente que dice, a mí los problemas personales los dejan afuera. La verdad es que es muy difícil que en la sala de juntas no nos esté acompañando todo nuestro sistema familiar. Y más ahora, que estamos totalmente integrados en casa, ¿no? Donde estamos hablando con nuestra gerente de compras y está su hijo pasando por detrás o su mamá haciendo no sé qué y las personas pidiendo perdón por vivir esta situación, cosa que me parece de alguna manera improcedente. No deberíamos de pedir perdón por estar compartiendo nuestra vida. Y es más, esto nos está enseñando que somos personas totalmente personas integrales. Es decir, somos un ser, lo que tienes enfrente cuando estás hablando con tu gerente o con quien sea, es una persona que tiene un proyecto de vida en sí mismo y que tiene anhelos de vivir mejor, que sufre cuando hay incertidumbre, cuando no eres claro, cuando eres agresivo, cuando no escuchas, etcétera, etcétera. Entonces, tomar conciencia de esto es poder vivir mejor. Y de alguna forma la conciencia se proyecta en nuestro trabajo y vocación, pero también se proyecta en nuestra salud. Gente que está trabajando 14, 15 horas para tener un patrimonio, para darle lo mejor a mi familia y lo único que le está dando es ausencia y cuando se jubila de repente se da cuenta de que puso la escalera y fue subiendo la escalera, pero puso la escalera en la pared equivocada. Entonces de repente tiene patrimonio y no tiene con quién compartirlo por una vida familiar fracasada y entonces hijos que lo desconocen o hijos de un papá ausente o de una mamá ausente, ¿no? Entonces la conciencia se proyecta en nuestra vida familiar, donde vamos a estar actuando de acuerdo a nuestro nivel de conciencia y de alguna manera nos estamos recreando nuestra vida social, estamos viviendo experiencias, porque la vida solo es rica en experiencias, entonces estamos viviendo las experiencias que nuestra conciencia nos permite vivir. Entonces, ni más ni menos que si no desarrollamos esta conciencia que está de alguna forma constantemente funcionando y que a veces dormimos o anestesiamos mirando para otro lado, si no trabajamos esta conciencia, vamos a tener los resultados que hemos tenido hasta hace un ratito. ¿Y cuándo es el mejor momento para cambiar, para empezar a evolucionar, para mirar al siguiente nivel? Cuando ya saturas la experiencia. Si puedes vivir un poco más de tiempo todavía dormido y así, hazlo. Ahora, si de verdad quieres que tu vida tenga más sentido, que tenga otro brillo, proporción, intensidad, entonces ama tu vida, vive consciente, e intenta reacomodarte internamente todo el rato, porque la conciencia se duerme a nada que repitamos un poco nuestro día a día. Entonces la idea es que podamos reacomodarnos internamente cada ratito, podamos darnos cuenta de, ay, ya me estoy enganchando, ay, ya me estoy apegando, ya me estoy confundiendo con mis ideas, yo soy mis ideas, sufrimiento, ay, no cuestiones mis ideas porque me estás cuestionando a mí, sufrimiento. Desapegarnos de las ideas, esencializar, ¿no? Quedarnos con las cosas que son realmente importantes y compartir esta experiencia de vivir. Imagínate que tuviéramos
el propósito superior de compartir el ágape de los griegos. Los griegos tenían diferentes formas de definir el amor y tenían el amor filial entre padres e hijos, fraternal entre hermanos, y tenían este amor ágape que es el amor más excelso, el quiero que te vaya bien. Imagínate que tú como líder te levantaras por la mañana pensando en cómo voy a hacer para que le vaya bien a toda mi gente y cómo en cada reunión voy a estar más consciente de mí, de ti y del impacto que tú estás teniendo en mí con esa atención dividida, donde voy a poder construir una realidad diferente, una realidad más provechosa, más plena, ¿no? Y va un poco por ahí mi perspectiva, Vero, no sé cómo ves tú que conoces perfectamente estos conceptos y esto que te estoy compartiendo, es mi integración del modelo de semiología al mundo de la empresa y además trabajo con el modelo empresa consciente de Conscious Business de Fred Kaufman, que es el advisor de cultura en Google, antes fue el vicepresidente de desarrollo ejecutivo en LinkedIn. Tiene una trilogía que se llama Meta Management, el libro La empresa consciente, cómo generar valor a través de los valores, Conscious Business. Yo tengo un curso de todo esto, lo llevo a las empresas desde hace años. Y tiene otro libro que se llama The Meaning Revolution, la revolución del sentido, del significado. Entonces, cuando no entendemos el beneficio, no realizamos el esfuerzo, y si entendemos el beneficio, el esfuerzo se torna entusiasmo, como dice nuestro maestro, el doctor Alfonso Ruiz Soto, nuestra alma mater, ¿no?, de semiología, y al que estoy profundamente agradecido a él y a todo su modelo que nos ayuda a conocernos mejor y a poder ser mejores por los demás en este increíble oficio de vivir. Sí, fíjate que me encanta esta conclusión que das, sumar el amor ágape en cada cosa que haces. Bueno, es que qué mejor que, como también dice Alfonso, haz lo que quieras, pero ama, y creo que eso es la parte fundamental o la almendra del inicio de la conciencia, ponerte al servicio de los demás. Pues yo te agradezco muchísimo, Juan Luis, la entrevista, que te has puesto ahora al servicio de nosotros, brindándonos esta información y compartiéndonos todo lo que tú haces y en lo que te desarrollas. Esta colaboración para mí era importante porque he seguido tu trascendencia y tú has seguido tu camino y veo cómo te mueves con los empresarios y creo que esto podría aportar mucho a la gente que hace favor de seguirme un poco. Entonces, bueno, despedimos a Juan Luis con esto. ¿Algo más que tengas que comentarnos, Juan Luis, para despedirnos? Nada, que encantado de colaborar contigo y que sigamos haciendo cosas porque es un gusto y somos colegas y estamos sembrando la luz en los mundos de polvo. Entonces vamos para allá, amiga, con mucho gusto y ayudando, contribuyendo y compartiendo, ¿no? Al final de cuentas, que ese es un poco el propósito de esta vida para mí. Exactamente. Bueno, ahí comparto contigo también. Bueno, pues con esto nos despedimos. No vi ninguna pregunta, pero es que a lo mejor también por las fallas no hubo mucha gente que estuvo viéndonos en línea, pero de todos modos, si ven el video después y aquí abajo quieren poner unas preguntas o comentarios, vamos a estar pendientes para resolverlos y esperamos que esto les haya gustado. Si les gustó, compártanlo, lo van a encontrar en el perfil de Juan Luis y también en el perfil mío, y si quieren compartirlo a otras personas, estaría maravilloso que pudiéramos llegar a mucha gente más con esta información que va a ayudar a muchos. Muchas gracias, Juan Luis, que tengas un buen día y que les vaya muy bien. Abrazos grandes. Chao, chao. Gracias, cuídate, bye. Bye.